una vez más con ustedes y en esta ocasión voy a contarles una experiencia, vamos a decir que un poco fuerte que tuve a raíz de un viaje que hicimos los integrantes del equipo olímpico venezolano de ajedrez. Yo les conté que en anteriores videos de que mi primera experiencia olímpica fue en La Habana en el año 1966. Esas olimpiadas de ajedrez se efectúan cada 2 años. Entonces en el 68 nos tocó ir a Lugano, en Suiza. Allí tampoco pasó nada de particular. Por cierto, tuve también una muy buena actuación, más o menos parecida a la que tuve en La Habana 2 años antes. Ahora, en el año 70 nos tocó ir a Siegen. Siegen es una localidad, es una ciudad muy pequeña que está en Alemania. O sea, este era mi segundo viaje a Europa. Mi segundo y mi último viaje que he hecho a Europa. Yo todos los viajes que hice los hice gracias al ajedrez. En este viaje que hicimos, por cierto, yo tomé un riesgo, ¿no? Porque yo estaba trabajando como programador en una empresa del Estado. Y allí no estaban muy de acuerdo con esos viajes deportivos y lo más probable, o sea, a mí no me dieron permiso para viajar realmente, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, cuando regrese, pues me voy a quedar sin trabajo, como efectivamente sucedió. Pero yo de todas maneras, un viaje de esos no lo iba a perder. Y entonces yo me arriesgué y me fui. Bueno, tomamos el avión, me acuerdo que llegamos al aeropuerto de Holanda. De allí nos trasladamos en tren. Llegamos a una población alemana llamada Düsseldorf y de allí a Siegen. Bueno, llegamos allá, el equipo venezolano, llegamos a tiempo y íbamos a competir. Y viene la organización de la Olimpiada y dice, no, ustedes no pueden competir. ¿Cómo es eso? Hemos trasladado desde América del Sur aquí a esta ciudad. Bueno, era una ciudad muy pequeña, ¿no? Pero para el caso es igual. Y no nos van a dejar jugar. Y el presidente de la Federación Venezolana, que a la vez era jugador, por cierto, yo nunca estuve de acuerdo con eso, con que un jugador fuera a la vez directivo. Y efectivamente, este jugador era el presidente de la federación y él mismo era el que organizaba todas las situaciones. Y resulta que los alemanes alegaron de que nosotros no habíamos inscrito el equipo para la fecha indicada. Bueno, eso, este presidente no sabía alemán, ninguno de nosotros sabíamos alemán. Yo en inglés, que más o menos lo machuco porque los demás jugadores tampoco hablaban inglés. Me entendí un poco con los de la directiva. Y no hubo forma, no nos dieron el permiso y hasta allí llegó todo en ese aspecto. Claro, eso para mí fue una gran desilusión porque dije, bueno, pegarme este viaje para Europa pensando en medio conocer, porque uno realmente en esos viajes deportivos uno casi no conoce nada,
¿Por qué? Porque te meten en un hotel y entonces tú estás del hotel al sitio de competencia. La partida dura 4 o 5 horas. Y eso mañana, tarde, no tienes tiempo tienes que preparar las partidas que te van a tocar al día siguiente. Tú no tienes tiempo de conocer nada. Apenas pueden asomar las narices y salir un ratico por allí, ver más o menos y tal, y otra vez al hotel. No hay chance de decir conocí esta ciudad. No hay esa oportunidad. Entonces yo dije, bueno, dígame, yo había llevado $2,000, que en aquella época, ahorita $2,000 ustedes dirán, pero en aquella época dígame yo que estaba de programador, pero yo no era un programador así, con un programador de las computadoras 360 de IBM, de aquella época, del año 70. Pero yo no era un programador así con un gran sueldo, o sea, profesional medio, pero aún así, y teniendo que pagar apartamentos, no tenía apartamento propio en aquella época, pagar todos los gastos de la familia, tenía hijos, mujer, etc. Y sin embargo, reuní $2,000 en unos 3, 4 meses. Con un sueldo que no era una maravilla, para que ustedes vean la diferencia, ¿no? en las épocas, ¿no? Entonces, dije, bueno, estos $2,000 me los regresaré a la casa, Pero viene uno de los integrantes del equipo y me dice, mira, Salvador, ¿tú no me acompañarías al Berlín Oriental, donde está una tía mía a la que tengo que llevarle un recuerdo? Se me prendió el bombillo y le dije, claro, yo te acompaño. Él se llama, porque me imagino que está vivo, evidentemente, Anatole Schlusshaar. La mamá de él, alemana, y el papá ruso, porque los padres de él se conocieron durante la Guerra Mundial, después de la Guerra Mundial, cuando ya la Unión Soviética, acuérdense que estamos hablando de la Unión Soviética, ¿no? Que duró hasta la caída del muro en el 89, la Unión Soviética tomó la mayor parte de Alemania, porque el dictador de aquella época de la Unión Soviética, Stalin, era un tipo muy vivo, y entonces la fuerza, el embate del poderío de las fuerzas terrestres de la Unión Soviética rebasaron Berlín Oriental, tomaron Berlín y siguieron adelante. Pero las potencias occidentales aún así dijeron, bueno, un momento, hasta aquí llegaron ustedes, porque se reunieron los dos ejércitos, y entonces hasta aquí llegaron ustedes. Pero resulta que Berlín quedó como una isla dentro de lo que se llamó después República Democrática Alemana, pero que era una zona dominada por la Unión Soviética, y el resto de Alemania sí estaba en poder de los aliados, pues, que en este caso las potencias vencedoras, Estados Unidos, Inglaterra, y bueno, y metieron allí a Francia, aunque Francia no fue ninguna potencia vencedora, porque a Francia la tomaron los alemanes de la forma más fácil, ¿no? Bueno, el caso es que les cuento todo este episodio porque tomamos el tren hacia Berlín, ¿no? Estábamos dormidos en el tren y entonces llegó la policía de Alemania Oriental, así se llamaba ya, Alemania Oriental, ya en el año 70, ya era la Alemania Oriental,
habían pasado 15 años de la guerra. No, 25 años, 25 años. Del 45 al 70, 25 años. Y entraron, pidieron los pasaportes y todo. Tenía uno que tener todo en regla, ¿no? Y no hubo problema con Slussard ni conmigo. Pasamos y llegamos a Berlín. Y cuando llegamos, bueno, lo normal, conseguimos el hotel, un hotel y nos quedamos allí. Y Anatole se quedó en el hotel, pero yo no, yo salía a recorrer Berlín. Bueno, Berlín es una ciudad muy grande, ¿no? Pero acuérdense que Berlín está dividido entre Berlín Occidental y Berlín Oriental, porque ese fue el acuerdo. O sea, era como una isla que estaba dividida en dos partes. La de los americanos con los ingleses y la de la Unión Soviética, pero los americanos y los ingleses se habían ido ya desde hacía tiempo, pero los soviéticos sí quedaron allí en el Berlín Oriental, quedaron apostados allí junto con los alemanes orientales que tenían que estar bajo ese régimen comunista. Bueno, al día siguiente, bueno, vamos para llevarle a tu tía el recuerdo, ¿sí? Pues teníamos unos días estipulados, no podíamos tampoco quedarnos allí todo el tiempo que quisiéramos. Entonces, cuando salimos, llegamos al muro, al célebre muro, el muro que construyeron los soviéticos para evitar que la gente del Berlín Oriental pasara al Berlín Occidental. Un muro. Por cierto, ahí murió mucha gente que trató de pasar el muro y los guardias los mataban. Les disparaban. Bueno, si lograbas pasar y no te pasaba nada, bueno, tú corrías al azar, pues. Bueno, el caso es que llegamos allí, hicimos la cola. Me hicieron firmar algo allí, pero yo firmé, pero yo qué iba a saber qué era lo que estaba firmando, si eso estaba en alemán y yo de alemán no sé una papa, no, nada. Aprendí más o menos a pedir una cerveza, a saludar, 3, 4 boberías que encontré en unos libros, en unos casetes de curso en alemán, pero eso yo no lo hice, ese curso. Hice el primer capítulo, con el primer capítulo me defendí. Y entonces llegamos, y muy bien, cuando entramos al Berlín Oriental, qué diferencia del cielo a la tierra. El Berlín Occidental era una ciudad totalmente moderna, como me imagino que será Berlín hoy en día. Claro, Berlín hoy en día será muy superior, ¿no? Pero una ciudad moderna, totalmente moderna, con todas en esos 25 años se hizo una reconstrucción completa, ¿no? A propósito, como hecho histórico, hay que recordar que los americanos hicieron una de las labores humanísticas más grandes que se han hecho en el mundo, que fue cuando los soviéticos bloquearon a Berlín, y entonces la población empezó a pasar hambre. Eso fue antes del año 50, año 49 por allí. Y entonces los americanos empezaron a abastecer a Berlín por el aire, mandando aviones. Miles de vuelos se hicieron durante un año para alimentar a la población de Berlín, del Berlín Occidental, ¿no? No hay que dejar de pensar en eso, de que esa fue una gran labor humanística de los americanos. Bueno, así, terminado este paréntesis,
nosotros cuando entramos al Berlín Oriental quedamos sorprendidos porque no había nadie en la calle. Eran las 3 de la tarde y no había absolutamente nadie. O sea, nosotros empezamos a caminar y caminar y caminar y nada, no se veía. Se veían todavía edificios con estructuras, con boquetes de los cañonazos de los tanques rusos cuando tomaron Berlín y todavía no los habían arreglado. La ciudad estaba prácticamente muy poco reconstruida. Lo que sí hicieron fue una torre que decía que estaba, por cierto, recién inaugurada, de los 25 años conmemorando los 25 años de la República Democrática Alemana, del 45 al 70. Y cuando llegamos, pues nos montamos allí y desde arriba se veía el Berlín. Se veía la ciudad de Berlín. Bueno, llegamos a buscar un taxi, al fin conseguimos un taxi a lo lejos, salimos corriendo y lo paramos. Y como Sluzar tenía la dirección, nos llevó. Y entonces en inglés, porque había muchos alemanes que hablaban inglés, no todos, pero el taxista realmente no sabía inglés tampoco, pero nos dijo que nos hizo señas de que nos iba a esperar a que nosotros hiciéramos lo que íbamos a hacer para regresarnos, porque si no, no íbamos a conseguir taxi, en esa zona menos. Bueno, llegó Anatole, entró, estuvo con la tía un tiempito un poco largo, yo diría que casi una hora, y yo afuera esperando, porque yo no tenía vela en ese entierro. Bueno, el total es que sale Anatole con un reloj. Él había llevado no sé qué, yo no sé qué llevaba, cuál era el regalo que le hizo a la tía, pero salió con un reloj que supuestamente era para entregárselo a su mamá cuando llegara a Valencia, porque él vivía en Valencia, en Venezuela, Valencia. El caso es que pacientemente el taxista nos esperó, nos llevó de regreso a donde habíamos tomado el taxi y le pagamos. Por cierto que nos perdimos, ¿no? Y entonces un alemán muy diligentemente, y nos ha llevado a pie hasta a donde estaba el muro. Eso caminamos y el alemán a mí me dio hasta pena. Por cierto, le pregunté, ¿no? Porque ese sí hablaba mucho más inglés que yo. Hablaba mucho mejor el inglés. Yo le pregunté, mira, ¿y ese muro por qué es? ¿Por qué ese muro? Y me dijo, bueno, la explicación, la que me dio él y que ninguna agencia de noticias yo había leído nada al respecto. Digo, bueno, no, lo que pasa es que si se quita ese muro, entonces los trabajadores que están aquí en la Alemania Oriental se van para Alemania Occidental y dejan las fábricas aquí sin trabajadores. Entonces por eso es que tiene que existir ese muro. Bueno, el total del caso es que salimos. ¿Cuándo sería la sorpresa cuando de repente sentimos unos pitazos? Digo yo, Anatole, ¿qué será lo que pasa? Y entonces se nos vienen unos guardias y nos rodean. Y yo sorprendido, ¿no? Y nos condujeron hasta el muro, a una oficina. Y entonces mandaron a pasar a Anatole y me dejaron a mí sentado que no me movieran. Mira ahí. Yo esperando qué será lo que pasa. Pues lo que pasa es que Anatole me estaba enseñando el reloj. Y entonces, pero yo no sabía nada. Como a la hora me mandaron a pasar a mí también. Y veo yo que Anatole tiene todos los bolsillos afuera, todo
porque le habían hecho un registro completo. Y a mí también me mandaron a vaciar todo lo que cargaba encima. Yo lo que cargaba eran fotos y unos marcos orientales, occidentales, que me habían quedado, que no los había gastado. Bueno, los alemanes hablando, ninguno hablaba ni ruso ni inglés. Anatolia hablaba ruso y yo hablaba inglés, poquito, ¿no? Él un poquito de ruso y yo un poquito de inglés. Pero alemán no sabíamos nada. Y ellos no sabían nada, ni de inglés ni de alemán, ni de inglés ni de ruso. Hasta que al fin llegó un funcionario que hablaba un poco de inglés. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué nos tienen acá? Y me dice, porque ustedes están acusados de contrabandistas. ¿De contrabandistas? Sí. Bueno, amigos, si quieren conocer el desenlace de esta historia, no se pierdan mi próximo video.